Ya voy, hija. Creo que... Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas Buenas tardes. tardes, doctor, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha. ¿Cómo les va? Vanina, Buenas ¿estás por tardes. acá? Sí. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo ¿Qué están, tal? chicos? Buenas tardes. Hola, Doc. ¿Cómo andan? Doctora. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un día un poquito alocado para mi gusto, pero bueno, todos estamos medio alocados los que estamos laburando con el tema del COVID, así que ya le subimos una actividad a la plataforma. Esta clase no va a durar mucho, si quieren, hacemos como siempre, hablamos de la clase, dejamos las preguntas, si quieren vayan
si es necesario corten la clase, pero si no, la van escribiendo y después la contestamos. Y después quería dejar un poquitito de tiempo para que podamos hablar de la actividad que cargamos, ¿sí? Así que bueno, si les parece bien, silencien un poquito los micrófonos, así escuchamos bien, ¿sí? Hay un micrófono todavía que está abierto. Ahí está, perfecto. Bueno, chicos, la idea de esta clase es otra vez lo que le decimos siempre, ¿sí? Que ustedes puedan manejar con cierto profesionalismo y con cierta ética patologías frecuentes y que puedan hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy es de infecciones de transmisión sexual. Para los que estuvieron conmigo este año APS, es un repaso de esa clase con algunos casos clínicos reales que fuimos teniendo a lo largo, bueno, uno es a lo largo de este año, todavía no tiene el alta médica, pero para que vayamos practicando un poco. Para que tengan una idea, las infecciones de transmisión sexual se considera prácticamente una epidemia oculta. ¿Pero por qué digo esto? Porque son tantas las consultas que van a tener, sigan la especialidad que sigan, o si lamentablemente eligen no seguir ninguna, van a tener un montón de estas consultas. Esto llevó a que el problema que teníamos con el paciente que tenía una ITS era que muchas veces el paciente, nosotros le hacíamos un diagnóstico presuntivo, le solicitábamos un estudio, y cuando ese paciente lo recitábamos, ese paciente no volvía, ¿sí? Entonces, bueno, acá vamos a hablar de sífilis, de gonorrea y demás, de patologías que si nosotros hacemos un buen tratamiento, deberíamos cortar ahí con el caso índice y no debería propagarse. Esto llevó a que en Argentina se haga algo que se llama un abordaje sindromático, ¿sí? ¿Qué es el abordaje sindromático? Es que el médico con un conjunto de signos y síntomas y un algoritmo pueda tratar a ese paciente y en lo posible que el paciente se vaya con un tratamiento prácticamente completo en la consulta, ¿sí? Una de las consultas muy prevalentes en la atención es el flujo vaginal, ¿sí? ¿Qué quiero que ustedes puedan manejar de flujo vaginal en una consulta súper frecuente? Es primero que sepan realizar una especuloscopía y un tacto, ¿sí? ¿Esto es difícil? No, no es difícil, es solamente práctica. Este año se cortó un montón, pero la idea era que ustedes puedan practicar y colocar un espéculo en visualizar un cuello, que lo más difícil es poder visualizar el cuello, después lo otro es solamente teoría, y realizar bien un tacto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a la paciente que consulta por flujo vaginal, bueno, ¿qué le vamos a preguntar? El olor, el color, la abundancia, ¿sí? Si tiene alguna sensación, si tiene alguna dispareunia, bueno, todo para orientar a un cuadro clínico. Generalmente en la consulta, si una consulta de demanda espontánea o en una consulta de guardia, nosotros no podemos armar una historia clínica detallada como la que armamos en consultorio, aunque hay algunos hospitales que ya tienen la historia clínica digitalizada, entonces es un poco más fácil también para la paciente, para que continuamente no le estén haciendo, por ejemplo, un tacto cada vez que concurre por un flujo. Bueno, ¿cuáles son las cosas que tendríamos que ir descartando por este flujograma, ¿sí? Una de las cosas que a veces se presentan es algún dolor abdominal bajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de un dolor abdominal bajo? Ahí automáticamente se tiene que prender la luz, ¿sí? De pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria, de la EPI, ¿sí? Si nosotros pensamos en EPI, acuérdense en que, digamos, el gol estándar, por así decirlo, era el dolor a la movilización del cuello y dolor a la palpación, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora aparte. Si tenemos un flujo granuloso, ¿sí? Con cierta eritema y con algunas escoriaciones, lo primero que nosotros nos tiene que venir a la cabeza es pensar en candidiasis, ¿sí? Una micosis súper frecuente en la mujer y que muchas veces tiene que ver con la etapa del ciclo menstrual que están, ¿sí? Hay muchas pacientes que nosotros le ponemos tratamiento para la candidiasis y continuamente van a consultar por lo mismo, cada 2 o 3 meses vuelven a consultar, le volvemos a poner el tratamiento, la paciente evoluciona bien y otra vez lo mismo. Así que eso es importante también que se le comuniquen a la paciente, así que es muy recibida ante la candidiasis. Cuando nosotros pensamos en un flujo vaginal abundante y que tiene olor a Fiji, así como se describía en los libros, bueno, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es pensar en una vaginosis bacteriana, y la protagonista de la vaginosis bacteriana tenemos que pensar más que nada en tricomonas si ese flujo también tiene algún color verdoso. ¿Bien?
Si nosotros tenemos alguna evaluación de riesgo, ¿sí?, positivo o compañero con algún tipo de secreción, Disculpe, digo, doctor. sí, ¿Usted está compartiendo pantalla? Porque yo no sé si es sí, mi caso, pero yo sigo al menos en la primera diapositiva. No vi el flujograma ni tampoco estoy viendo las otras diapositivas. ¿a todos los chicos le pasa lo mismo? Sí, a Sí, todos igual. Sí, Doctor. sí, doctor. sí, doc. Sí, Doc, quedó en la primera. Qué raro. A ver, denme un segundito. A ver, vamos Sí, a... doctor, no se ve. Dale. Chicos, ¿ahí qué están viendo? ¿El flujograma? No, la primera. Bueno. Capaz que si pone el power en modo... ¿Cómo se llama? Y ahí lo solucionamos. Vaginitis, dice. Vaginitis. ¿Ahí se ve vaginitis? Bueno, a Sí, ver. Si ahí agrando, seguimos con vaginitis. sí. Doctor, tiene que compartir la pantalla, no el PowerPoint, para que podamos ver nosotros. No, sí, ya sé, se está compartiendo pantalla, por eso podés ver el PowerPoint. Tiene que habilitar edición arriba. Ahí Esperen, le va a esperen. permitir cambiar. Ahí estamos en la 1. F5. Sí, Sí. Perfecto. ¿Ahí pasó? No. no. Qué raro, Es probable, ¿no? Doc, que esté compartiendo otra pantalla. Fíjese si la pantalla que está compartiendo es en la propia de la presentación. Bien. O si dejas de compartir, volvés, capaz que se arregla. Sí. Ahí está, a ver. Ahí está, Doc. Ahí está. Perfecto, ahí está Luis, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, más o menos esto es lo que veníamos hablando hasta recién. Igual no le dije nada nuevo, así que más o menos lo vamos a volver a seguir viendo este flujograma en lo que resta de la clase. Cuando nosotros tenemos algún paciente, ¿sí?, que refiere que su compañero, por ejemplo, y hablando obviamente de un paciente masculino, tiene alguna secreción a nivel ureteral o demás, ahí automáticamente nosotros tenemos que pensar, además de cualquier vaginosis, tenemos que pensar en clamidia y gonococo, ¿sí? Y digo esto porque ahí vamos a ir cambiando nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. La vaginitis se considera a nivel ginecológico la primer causa de consulta en el primer nivel de la atención, ¿sí? Dentro de las causas de vaginitis, el 90% de las causas son el 50% vaginosis bacteriana, vulvovaginitis candidiásica como segundo y tricomona como tercero. La cervicitis, ¿sí?, obviamente que es la inflamación del cuello cervical, y acá sí o sí necesitamos hacer una especuloscopía, por eso insisto que tienen que tratar de saber hacer una especuloscopía básica, porque muchas veces ustedes van a trabajar en lugares que no tienen servicio de guardia a las 24 horas de ginecología, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces la cervicitis no es causa por algún germen, sino todo lo contrario. Una de las principales causas son por traumatismos, ¿sí?, locales, por cuerpos extraños, y cuando la causa es algún microorganismo, tenemos que pensar en gonococo y clamidia. Fíjense que hasta ahora hablamos de 3 o de 4 causantes, ¿sí?, candidiasis, clamidia, gonococo y tricomona. Cuando nosotros estamos en presencia de esta vaginitis, y ya vamos orientando nuestro diagnóstico por la anamnesis y por lo que nosotros podemos ver macroscópicamente, si pensamos en cándida, ¿sí?, bueno, tenemos múltiples tratamientos, lo que más utilizamos, pero también porque está disponible en la mayoría de los hospitales públicos, son los comprimidos vaginales de nistatina, ¿sí? La nistatina es uno de los menos efectos adversos que tiene, viene de 1 millón de unidades internacionales, se coloca por la noche, y recuerden que en la receta tienen que colocar comprimidos vaginales, y no son óvulos, porque muchas veces el paciente viene de la farmacia diciéndole que no hay, y no es que no hay, sino que la receta estaba mal hecha. Traten en lo posible de tomarse un segundito y explicarle al paciente cómo colocar,
¿sí? el comprimido vaginal, porque van a leer comprimido, si no va a ser la primera vez que en vez de colocárselo en la vagina, el paciente trae ese comprimido, ¿está bien? La vaginosis bacteriana, hoy en día hay varios tratamientos, ¿sí? Obviamente que la medicación es el metronidazol. Si pensamos en vaginosis bacteriana propiamente dicha, el estándar es utilizar 500 miligramos de metronidazol cada 12 horas por 7 días, y si únicamente pensamos en tricomona, hoy en día está bien estandarizado que es 4 comprimidos juntos de metronidazol, 2 gramos vía oral, única dosis. Recuerden que la pareja tiene que hacer tratamiento si pensamos en tricomona o vaginosis bacteriana, ¿sí? En la cervicitis, recuerden que esto sí o sí necesitamos la espiculoscopía, tenemos que cubrir gonococo o gonococo y clamidia, y acá usamos cetriaxona más acitromicina si queremos cubrir los dos gérmenes. Estas dosis, recuérdenlas, porque son relativamente nuevas, más o menos hace 1 año y medio que se estandarizó en Argentina utilizar 250 miligramos de cetriaxona solamente. Antes usaban 1 gramo, después 500, bueno, y demás. Y acitromicina, recuerden que en Argentina solamente la presentación son 500 miligramos, ¿sí? Y nosotros necesitamos utilizar 2 comprimidos juntos, única dosis. Fíjense en que la idea del tratamiento así es que el paciente ya salga de la consulta hospitalaria medicado, ¿sí? Con la idea de cortar al caso índice. Bueno, secreción ureteral, ¿sí? Esto es sumamente frecuente en la consulta. Esto van a consultar por múltiples causas. El paciente puede consultar por directamente alguna secreción mucopurulenta, directamente purulenta, puede consultar directamente por disuria, dolor, ¿sí? O sea que tienen que hacer una anamnesis dirigida acá, ¿sí? ¿Por qué digo dirigida? Porque si no, si somos un poco inexpertos en el tema, lo primero que vamos a pensar es que esto es una infección urinaria, si el paciente masculino viene y dice, me duele cuando hago pis o demás, ¿sí? Entonces acá tenemos que empezar a hacer la anamnesis dirigida en cuanto, si tuvo alguna relación de riesgo, en cuánto tiempo antes, si pensamos en gonococo y clamidia, tenemos que pensar 60 días antes. O sea que la anamnesis tiene que ser un poquito con el tiempo apropiado para poder llegar a pensar en que esto fue una infección de transmisión sexual. ¿Qué deberíamos hacer con un paciente con secreción ureteral? Si tenemos disponibilidad, tomamos una muestra con hisopo, ¿sí? Y le ponemos en la receta examen directo y cultivo. Y digo si está disponible, porque en el directo ya les puede decir en laboratorio si está orientado a gonococo o clamidia. Y después, bueno, tranquilo, se espera el cultivo con el antibiograma o demás. Nosotros, todo paciente que tenga una secreción ureteral, automáticamente se cubre clamidia y gonococo en Argentina, ¿sí? Se le aplica la misma dosis que para cervicitis, 250 miligramos intramuscular de cetriaxona, más acitromicina 1 gramo. Vía oral, única dosis. Hay tratamientos alternativos, sí, pero esto es lo más cómodo porque ustedes por lo general esto ya lo tienen. Cetriaxona es muy raro que falte en un hospital, a veces falta, pero es muy raro que falte, porque recuerden que lo usábamos para la neumonía, por ejemplo, cuando internamos al paciente. Y acitromicina muchas veces abundan las muestras médicas y por eso el paciente debería ya irse del alta con el tratamiento. Recuerden que hay que citar a la pareja. Este paciente debería requerir algún seguimiento por consultorio, que ahora vamos a ver que muchas veces el paciente que va a consultar por esta patología es un paciente en su gran mayoría menor a 30 años, uno le dice que esto se contagió mediante alguna relación sexual sin protección adecuada, y bueno, le ponen el tratamiento y el paciente nunca más vuelve, ¿sí? Eso es lo que pasa lamentablemente. Pero por lo menos, a comparación de lo que hacíamos antes, que esperábamos el resultado del cultivo, del hisopado y demás, el paciente tardaba un montón y ni siquiera recibía tratamiento antibiótico al mismo. La mujer con el dolor abdominal bajo, como les decíamos, automáticamente tenemos que pensar en la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y por qué digo esto? Porque sería la patología más grave que puede tener y que no sería el primer caso que una paciente consulta reiteradas veces en distintos centros de atención por dolor abdominal bajo, hacemos mal el diagnóstico y esta persona termina internada por una sepsis, ¿sí? Recuerden que
la EPI se da por ascenso de microorganismo y por lo general volvemos a hablar de lo mismo, de clamidia y gonococo, aunque muchas veces la EPI termina siendo polimicrobiana y acá es cuando nos dificulta el tratamiento. La CDC sugiere comenzar con tratamiento empírico en toda mujer, ¿sí? En toda mujer que haya iniciado relaciones sexuales, ¿sí? Y que este dolor no sea evidente por otra patología. Bien, solamente la CDC dice que teniendo en cuenta esto que acabamos de hablar, teniendo en cuenta dolor a la movilización del cuello y dolor a la palpación del útero, ya deberíamos hacer tratamiento, ¿sí? Esto contradice un montón de pautas que teníamos y que fuimos aprendiendo en los libros de medicina interna, en donde teníamos que esperar el laboratorio, muchas veces la paciente se hemocultivaba y demás. En Argentina, además de lo que plantea la CDC, se plantea también el flujo purulento para pensar en EPI y tratarla empíricamente. ¿Qué otras cosas podemos tener en cuenta para poder llegar a estar más cerca del diagnóstico y no equivocarnos? Obviamente esta patología por lo general consulta por fiebre alta, o sea, considerado 38,3 o más. Recuerden que está la secreción esta mucopurulenta o purulenta. Esto eleva siempre la proteína C reactiva a la eritrosedimentación y obviamente que la confirmación diagnóstica es mediante el cultivo. ¿Por qué les aclaro todo esto? Porque la idea de la EPI es tratarla precozmente, ¿sí? Y no internar a todo paciente con EPI. Si la paciente tiene un cuadro leve o moderado, nosotros le podemos indicar el tratamiento que ya vimos, tratamiento antibiótico que va a ser un poquito más largo el que vimos, pero van a ver que es muy similar. Y si la paciente tiene buena evolución, podemos completar el tratamiento de manera ambulatoria. Entonces, vamos otra vez. Tenemos una paciente que tiene, yo quiero que se vayan imaginando la escena. Ustedes están en el consultorio, viene una paciente que le refiere un dolor abdominal bajo. Ustedes ahí van a pensar en una infección urinaria, van a pensar en alguna patología ginecológica, como algún quiste hemorrágico y demás. Y vamos a empezar a hacer la anamnesis. En la anamnesis tenemos que preguntar fecha de última menstruación, si se realizó un aborto, ¿sí? Porque tranquilamente puede ser un embarazo en curso. Y obviamente todo lo que vamos a pensar en un abdomen agudo quirúrgico. No hay que olvidarse que muchas veces un cuadro apendicular, muchas veces la paciente dice me duele acá abajo, pero también cuando uno le revisa tiene un síndrome de fosa ilíaca derecha y no nos podemos olvidar de él. Bien. Si la paciente contesta negativamente a todo esto y solamente refiere un dolor en la zona hipogástrica y refiere más que nada señalando los genitales, nosotros deberíamos hacer la maniobra de movilización del cuello y palpación, ¿sí? Si nosotros tenemos esto y la persona manifiesta algún flujo purulento, ya nos habilita a hacer el tratamiento, chicos, y esto es lo que quiero que les quede claro, ¿eh? No tenemos que aguardar un montón de tiempo esperando un cultivo y demás, ¿por qué le digo esto? Porque terminaban muchas pacientes evolucionando desfavorablemente. A esta paciente se la cita a las 72 horas. Si a las 72 horas de haber instaurado el tratamiento mejora, nosotros seguimos y completamos tratamiento. Si esta paciente no mejora, ¿y qué le vamos a preguntar para ver si mejora? Si el dolor le alivió, si le hacemos otra vez la palpación y ya no le duele tanto la movilización del cuello, quiere decir que va en buena evolución. Obviamente que acá podemos utilizar la ecografía si sospechamos algún quiste hemorrágico, le deberíamos preguntar a esta paciente si está sexualmente activa, si tiene algún antecedente ginecológico, porque muchas veces si tiene algún quiste hemorrágico y está ovulando va a tener mucho dolor. Aquella paciente, como les decía, con síntomas leves a moderados y que no presenta algún criterio de internación, recuerden que criterio de internación vamos a pensar en un embarazo, en un aborto en curso, que tenga alguna sospecha quirúrgica, obviamente como una apendicitis, la falta de adherencia al tratamiento oral, y síntomas muy severos, y obviamente algo que es común en los dolores abdominales bajos en las mujeres son los abscesos tubováricos, ¿sí? Bueno, si no tiene nada de eso, la paciente puede ser tratada de manera ambulatoria, y acá vamos a utilizar ceftriaxona en doble de dosis, ¿sí? En doble de dosis, más metronidazol, más doxiciclina. Pero el que utilizamos hoy en día, porque siempre tenemos disponible en el hospital, es acitromicina 500 miligramos por 7 días,
más metronidazol 500 miligramos cada 12, cada 8, no cada 12, por 14 días. ¿Bien? La importancia de tratar esto de la manera que les estamos planteando es que tienen que hacer una anamnesis correcta. ¿Y por qué les digo? Porque si ustedes van a poner de tratamiento el primero, ¿sí? El de ceftriaxona, doxi y metro, recuerde que, por ejemplo, la doxiciclina está contraindicado en un embarazo. ¿Bien? Entonces, fecha de última menstruación en toda mujer que consulta por algún dolor abdominal bajo, nunca se lo olviden, nunca se olviden si la persona tiene algún tipo de alergia. Esas son cosas que tienen que ir acordándose, consulte por lo que consulte. Si una mujer, si tiene alguna fecha de última menstruación que puede pensar que está embarazada y la persona consulta, vamos a ponerle, no sé, por algún dolor articular y demás, y nosotros le damos diclofenac, bueno, terminamos perjudicando y no utilizando medicación de categoría A en un embarazo. El paciente con úlcera genital. Con que ustedes sepan manejar correctamente 3 cosas que es sífilis, herpes genital y chancroide, van a abarcar, les diría, el 98% de todas las úlceras genitales que vean, ¿sí? Después va a haber algunas cosas que escapan a la normalidad y van a necesitar exámenes complementarios para llegar. Pero teniendo en cuenta estos 3, se llevan la mayoría de los diagnósticos. Vamos a hacer un pequeño repaso de sífilis, ¿sí? No vamos a hablar de sífilis de cero, ustedes ya saben un montón de sífilis y lo vieron un montón de veces. Pero quiero que hablemos un poquito del estadio porque acá es donde a veces discutimos en cuanto al tratamiento, si ponemos 1 dosis o 3 dosis o 4 dosis de penicilina. En el estadio primario es el estadio que todo médico quiere recibir al paciente, ¿sí? Un paciente que por lo general es masculino, porque la paciente femenina pasa totalmente asintomático por lo general. El paciente masculino si consulta, va a consultar por una lesión, que ya saben lo que es el chancro, que no duele, y el gran problema es que el chancro desaparece, ¿sí? El paciente se levanta una mañana, tiene una lesión de tipo ulcerativa que no le molesta, pero le llama la atención y lo primero que hace, ven el botiquín y si tiene alguna crema como la que el otro día charlamos con la doctora Vanina, de triple acción, que tenga antibiótico, corticoide y algún antimicótico, se pone esa crema, se la va poniendo todos los días, el paciente mejora, se le desaparece y el paciente ya está, listo, dice, tuve alguna lesión y se cura. Así que les quiero decir que esto, lamentablemente, es muy raro de agarrar al paciente en un estadio primario. La mujer es peor, porque si tienen en la zona interna del labio, ni siquiera se va a dar cuenta, salvo que sea muy minuciosa ella misma. En el estadio secundario, esto sí puede llegar a consultar, es mucho más frecuente la consulta, por las manifestaciones que aparecen cutáneas, ¿sí? Todo paciente que ustedes sospechen alguna infección de transmisión sexual, revisen todos los ganglios del paciente, revisen las mucosas, ¿sí? Díganle al paciente que saque la lengua, que levante la lengua, fíjense en el piso de la boca, la zona interna de los labios, todo eso buscando algún tipo de úlcera. Las manifestaciones cutáneo-mucosas son este rash, ¿sí? Que puede ser una roseola, puede tener caída del cabello, puede afectar las palmas, ¿sí? Puede tener ganglios, puede no tener ganglios, puede tener un malestar general que el paciente no sabe por qué tiene, pero consulta pues se siente cansado. Y por eso la sífilis se lleva el nombre de la gran simuladora, ¿sí? Porque muchas veces enmascara cuadros. Y el estadio latente temprano es este estadio que se manifiesta sintomático, pero se manifiesta solamente en las pruebas serológicas. Esta es la sífilis primaria, ¿sí? Estas son fotos acá de pacientes que hemos tenido. Este es un paciente que tenía 42 años, consultó por esto. Esto fue de casualidad un hallazgo, esto fue en el servicio de dermatología donde hice la especialidad, pero lamentablemente no es la normalidad, ¿sí? Ahora, la sífilis secundaria, ¿sí? La roseola sifilítica, sí es común que consulten, ¿eh? Y la gran pregunta que les deberían hacer ustedes acá es, ¿te pica? ¿No te pica? ¿Hace cuánto que la tuviste? Y buscar alguna lesión característica, porque la pitiriasis versicolor también se manifiesta en todos lados, pero pica, y hay que buscar una placa madre, ¿sí? Una placa madre, estamos buscando una micosis, así que tiene que ser una placa descamativa, y que al paciente le haya aparecido paulatinamente.
Fíjense en lo que pasa en Argentina, chicos. La sífilis, lamentablemente, no la denuncian todos los profesionales. Denunciar una patología de declaración obligatoria lleva a llenar más papeleos, lleva a ser más tedioso y demás. En algunos hospitales sí está el comité, entonces directamente el servicio de infectología o dermatología, que son los que más ven esto, lo derivan y van haciendo estadística. Pero fíjense en cómo aumentó entre el 2013 la tasa de notificación hasta el 2018. Fíjense en la edad de aparición, ¿sí?, entre los 15 y los 24 años. Y por eso los que creemos en la medicina preventiva, tenemos que hacer educación sexual, chicos, porque acá, ¿sí?, está fallando algo. No puede ser que esto que sea una infección que solamente cuidándose con un preservativo disminuiría un montón los casos, no la podamos controlar. Fíjense en las embarazadas, pasamos de una tasa de 2 a una tasa de 3,8 en el 2018, y fíjense que la sífilis congénita aumentó más que nada en el centro del país, a diferencia de las otras ciudades, ¿sí? ¿Por qué le decía que revisen la boca? Porque este paciente, por ejemplo, tenía la lesión acá, ¿sí?, en el piso de la boca. Entonces es importante que revisemos todo el paciente, y acuérdense en que la sífilis muchas veces termina haciéndolos dudar de otros diagnósticos. ¿Qué pasa con los diagnósticos y con la realidad en la que van a trabajar? Ustedes saben que lo ideal, cuando nosotros sospechamos sífilis, es hacer una prueba no treponémica y una prueba treponémica. La prueba treponémica era aquella que nos confirmaba el diagnóstico en su gran mayoría, porque hacer una BDRL podía tener alguno que otros falsos positivos. La FTA-APS, que es la que más utilizamos en las pruebas treponémicas, no está disponible en todos los lugares, ¿sí? Pero la BDRL sí está disponible en todos los lugares, es mucho más barata que la FTA. Y fíjense en que la tasa que tiene de sífilis de falsos positivos es muy baja, ¿sí? Es el 2%. El gran problema que pueden tener teniendo solamente BDRL es que el laboratorio no haga cuantitativa, solamente le haga cualitativa. Y eso es un gran problema, porque si a ustedes sospechan sífilis, solicitan el laboratorio y les viene BDRL reactiva, está bien, perfecto. O sea, ustedes están pensando que el 98% de los casos sería positivo y tienen solamente un 2% de falsos positivos. O sea, este paciente tiene sífilis. Pero el problema es que después, cuando nosotros le pongamos tratamiento, no vamos a poder ver si ese paciente evoluciona correctamente porque no podemos controlar los DIPs, ¿sí? Así que eso sería muy precario que en el hospital o en la clínica donde ustedes trabajan no tengan BDRL cuantitativa, ¿sí? El resultado reactivo para ustedes tiene que ser cuantificado, ¿sí? Pero ya solamente con BDRL positiva tienen que medicar, chicos, y eso es lo que quiero que les quede claro. Lo reactivo en cualquier laboratorio tarda más o menos 24 horas, ¿sí? No tarda mucho. Y ustedes pueden, ¿sí?, si les dicen en el laboratorio, bueno, lo cuantificativo va a tardar 48 horas, no importa, ya saben que el paciente es reactivo, indican tratamiento y no le va a modificar los DIP porque ya le sacaron la muestra de sangre, ¿bien? Esto es lo mismo cuando hacen tratamiento empírico por una infección urinaria y después tranquilos esperan el cultivo para ver si el antibiótico que le dieron estaban bien o mal. Lo bueno que el treponema, ¿sí?, no mostró resistencia a la penicilina, así que ustedes no se equivocarían con el tratamiento antibiótico. Recuerden que cuando viene informado las diluciones de los DIPs, cuando les dice 1 a 4, quiere decir que en 4 diluciones esa muestra sigue siendo reactiva, ¿bien? O sea que si nosotros pasamos de 1 a 4 a 1 en 16, quiere decir, por ejemplo, que el paciente se reinfectó. ¿Y pasa? Sí, pasa, porque el paciente no acata las recomendaciones médicas de que esto es de transmisión sexual, de que esto tiene que usar alguna protección y demás, una vez que le dimos el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, lo que no logramos ponernos a veces de acuerdo con las distintas especialidades es cuántas dosis utilizamos, ¿sí? Si nosotros tenemos al paciente en una primoinfección, nadie va a dudar que es una única dosis de penicilina, ¿sí?, benzatínica, 2.400.000 intramuscular. Pero el problema es que muy raramente lo obtenemos al paciente en la primoinfección. Así que
la mayoría en Argentina utilizamos 3 dosis. Y digo la mayoría porque si ustedes agarran, por ejemplo, un libro de dermatología, tiene otras dosis, pero en el Ministerio de Salud argentino utilizamos 3 dosis intramuscular, una por semana. Recuerden, chicos, que cuando ustedes mandan a aplicar penicilina, tienen que hacer una receta, y tienen que una receta para la medicación y una receta para la aplicación, ¿sí? Muchas enfermeras le tienen mucho miedo por el shock anafiláctico a la penicilina, entonces requieren la orden médica. ¿Sí? Recuerden que se pone, agradeceré, aplicar penicilina benzatínica, 2.400.000 intramuscular, y ahí le ponen 3 dosis, y si quiere le ponen la fecha a ustedes. Este miércoles, el miércoles que viene y el otro miércoles. El gran problema que tenemos con la penicilina y la sífilis son las embarazadas. Porque no le podemos dar doxiciclina, que es el tratamiento electivo a los pacientes que refieren alergia a la penicilina. La doxiciclina, en un paciente que no está embarazado, son 100 miligramos por vía oral cada 12 horas durante un mes, chicos. ¿Sí? Un mes tiene que estar tomando la doxiciclina. En el caso de que tengamos una paciente que está embarazada, lamentablemente a esa paciente hay que desensibilizarla, ¿sí? Para la alergia de penicilina. Hoy en día no se hace el test de alergia. ¿Se acuerdan que habrán leído muchas veces que se usaba una dilución de penicilina benzatínica y se ponía una gota ocular, o directamente le hacían una reacción en el antebrazo para ver si presentaba un eritema? Bueno, eso se vio que muchas veces, cuando ustedes le preguntan al paciente, ¿sos alérgico a la penicilina? Sí, sí, soy alérgico. Y ahí nos quedamos, no indagamos un poco más. Cuando indagamos un poco más hay que ver si el paciente realmente tuvo una reacción alérgica importante. Y digo importante pensando en un edema de glotis, ¿sí? Después si se brotó un poquito y demás, podríamos utilizarla. Hoy en día lo que hacemos es aplicar la penicilina a los que no saben, por ejemplo, si son alérgicos, y dejarlo de 40 minutos a 60 minutos en observación por guardia, por si este paciente manifiesta algún tipo de hipersensibilidad. Entonces, vamos otra vez. A la embarazada no le podemos dar doxiciclina, hay que hacer la desensibilización, ¿sí? Y esto se hace en sala de maternidad internada, y el tratamiento electivo es la penicilina benzatínica, 2.400.000. ¿Cada cuánto vamos a seguir al paciente que tiene sífilis? Bien, obviamente que lo necesitamos para ver cómo va evolucionando el paciente, es la BDRL cuantitativa, ¿sí? Y lo vamos a ver a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Recuerden que esto puede tener la cicatriz serológica, ¿eh? Pero ustedes lo que tienen que lograr es que vayan descendiendo las diluciones. Vamos a documentar una negativización más o menos entre los 2 años y los 3 años en un paciente que no está embarazada. En un paciente que está embarazada, los controles van a ser mucho más frecuentes, no a los 3, 6 y al año, sino recuerden que sífilis en el embarazo es un embarazo de alto riesgo. Tenemos que hacer manejo de los contactos sexuales. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de gonorrea, o pensando en gonococo y clamidia, deberíamos hacer una anamnesis dirigida a los 60 días anteriores al diagnóstico en cuanto a las parejas sexuales? Bueno, en lo que es sífilis tenemos que hablar de 90 días, todavía más. Y acá va algo que es muy discutible. Se considera que si en los contactos sexuales que tuvo este paciente en estos 90 días, el contacto sexual fue riesgoso, sin protección, con serologías negativas de la pareja, debería recibir una dosis de penicilina benzatínica 2.400.000 como tratamiento profiláctico. Repito, porque esto genera mucha discusión. Si en estos 90 días anteriores al diagnóstico de nuestro caso índice, tuvo relaciones sexuales riesgosas, y esa paciente nosotros podemos ubicarla, podemos citarla al consultorio, y está asintomática, le pedimos las serologías y dan negativo, debería recibir una ampolla de manera profiláctica porque se considera un altísimo grado de contagio y que en algún momento va a desarrollar BDRL positivo.
¿Qué pasa con el herpes genital? ¿Sí? Bueno, el herpes genital se considera que es el 80% a nivel mundial de las úlceras genitales, ¿sí? A diferencia de una lesión de chancro, el herpes genital, recuerden que duele un montón, que arde, ¿sí? Muchas veces tiene contenido vesicular, se presenta como en ramilletes, etc. Antes pensábamos que es causado por el herpes tipo 2, pero ahora sabemos que por las distintas prácticas sexuales esto varía totalmente. Además de este dolor, muchas veces el herpes genital puede generar síntomas constitucionales, ¿sí? Malestar general, fiebre, etc. Ahí tienen una imagen característica, ¿sí? En esta imagen, ¿sí?, las lesiones ya se rompieron, pero el paciente, a diferencia de lo que es el chancro, y acá es donde yo quiero que ustedes se ubiquen en un consultorio, va a consultar por dolor, por mucho dolor, me quema, me arde, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta que deberíamos tener ante todo paciente con diagnóstico de herpes, con diagnóstico de una infección de transmisión sexual? Primero la consejería, ¿sí? Explicarle cómo pensamos que se contagió, ¿sí? Y ahí tiene que ir a la consejería en cuanto a utilizar algún método anticonceptivo de barrera, ¿sí? Que parece tonto, pero es lo que más cuesta que nos tomemos 2 minutos de la consulta para hablar de esto. Hay que explicarle la benignidad, ¿sí?, y ofrecer al tratamiento del episodio, pero solamente dentro de las 72 horas de aparecida la lesión. No se le pone aciclovir o un antiviral a todo herpes más allá de 4 o 5 días. No, si no está dentro de las 72 horas, no pongan el tratamiento, porque el tratamiento no tiene sentido. Lo único que haría el tratamiento antiviral es acortar el periodo sintomático, ¿sí? En el tratamiento de la primoinfección, dentro de las 72 horas, hoy utilizamos aciclovir 400 miligramos cada 8 horas y utilizamos de 7 a 10 días. Si el paciente tiene HIV, muchas veces utilizamos hasta el 10º día, pero la dosis es igual. ¿Bien? El tratamiento de las recurrencias, utilizamos el doble de dosis, ¿sí?, 800 miligramos, pero cada 12 horas durante 5 días nada más. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene recurrencias, piensen en 2 cosas. Primero, que el paciente nunca se termina de curar y puede estar sobrecontagiándose, por ejemplo, que la pareja de él también tenga herpes, o si no también de alguna inmunosupresión. Todo paciente que tiene alguna infección de transmisión sexual pudo haberse contagiado de hepatitis B, pudo haberse contagiado de hepatitis C y HIV, más allá de sífilis o herpes y demás. Entonces nosotros, cuando solicitamos un laboratorio, no nos tenemos que olvidar de todo esto, porque son patologías que tienen tratamiento. En algunas no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. Y el objetivo supresor, esto es bastante discutido, porque el tratamiento supresor está indicado en aquellos pacientes que tienen 6 episodios o más durante un año, ¿sí?, en el lapso de un año. Y tienen que utilizar aciclovir 400 miligramos cada 12 horas, ¿sí?, por lo menos 6 meses. O sea, es un tiempo, o sea, la mitad del año. Tienen 6 episodios de herpes en el año y tienen que estar tomando un antiviral por lo menos durante 6 meses. Por eso digo que es bastante discutido en una persona inmunocompetente, ¿sí? Creo que si haríamos bien las otras cosas que nombramos, no deberíamos requerir del tratamiento supresor. Y el chancroide, ¿sí? El chancroide, ustedes saben que es una enfermedad, por suerte, mucho menos frecuente, y el protagonista es el Haemophilus ducreyi, ¿sí? Digo que esto es poco frecuente porque se debería presentar, además de la clínica, que va a ser una lesión muy dolorosa, no va a ser a nivel vesicular, sino va a ser muy parecido a una úlcera, tipo lo que pasa con el chancro, pero mucho más eritematoso y mucho más doloroso. Muchas veces se describe una neuropatía supurativa, ¿sí? Cuando nosotros estamos en duda si es un chancroide, y ya pusimos tratamiento correctamente para la sífilis, y la úlcera no revierte, porque recuerden que el chancro en la sífilis revierte en poco tiempo, en menos de un mes debería haber revertido en los casos más prolongados, si no en una semana muchas veces el chancro desaparece. Ya utilizamos tratamiento empírico, ¿sí?, en acitromicina, 1 gramo vía oral única dosis,
o cetirizona 250 miligramos intramuscular, única dosis. Esos son los que más utilizamos normalmente. Después está la cipro y la eritromicina. Vamos a un caso clínico. Este caso clínico que les va a pasar muchas veces, que a pesar de la hora que ustedes están de guardia, algún paciente viene por algo que no es una urgencia o una emergencia. Pero bueno. Este paciente concurre a la guardia a las 11 de la noche. Es un paciente masculino de 23 años que refiere disuria de 48 horas de evolución y que empeoró en las últimas horas. Al examen físico, tiene una secreción mucopurulenta ureteral, está febril y tiene adenomegalias inguinales bilaterales. ¿Sí? Después el resto, sin particularidades. ¿Qué hicimos con este paciente? Tenía 23 años, ¿sí? Doctor, disculpe, ¿podría dejarle la diapositiva anterior que no alcancé a leer? Si te podría dejar la diapositiva, ¿y qué más? No, esa, la del caso clínico, que no alcancé a ver la primera. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué hicimos? Hola, hola. ¿Se cortó? Creo que se le cortó el video al... Me parece que sí. Se le cortó. Sí, no se escucha nada. Cortó la señal al conexión. Frankie tiene la culpa. Perdón. Igual Está cayendo las aulas virtuales de Barcelona, ¿no? Hola. Un aula virtual que nos diga qué pasó. Hola chicos, buenas tardes. Ahí voy a tratar de hablar con Luis, a ver qué pasó. Hola, Doc, gracias. Sí, ahí ya les averiguo, a ver. Dale, gracias. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Compañeros, ¿puede ser que dijo al principio que esta clase va a estar subida al área de consultas frecuentes en el campus? Está subiendo todas las clases, todas las Sí, anteriores. chicos, exacto, eso se los confirmo. Nuestra idea es que estén subidas, ¿sí? Las clases, y vieron que hay una actividad también, que la idea es que charlemos un poquito de eso, una actividad subida para entregar. A ver, esperen que ahí me comunico con Luis, esperen. Bueno, ahí está, chicos, ahí se comunicó Luis conmigo que está volviendo a entrar. Chicos, eso les cuento. Están subidas en la página, ¿sí? Van a ver que hay un caso clínico, ¿sí? A ver, ahora igual vamos a charlar bien. Ahí, a ver, esperen que ahí creo que ya volvió. A ver, ahí volvió Luis. Y después charlamos de la actividad. Bueno, se me cayó internet, pero volvió por suerte. Perfecto. Bueno, chicos, ahí estamos en el caso clínico otra vez. ¿Ahí se ve bien, Manina? Se ve perfecto, sí. Ok. Bueno, cuando le preguntamos a este chico si tenía algún tipo de relación sexual en el último tiempo, sin preservativo y demás, dijo que sí, con múltiples parejas, y que por lo general no utilizaba preservativos, ¿sí? Más allá de que a uno a esta hora, después de haber estado tantas horas de guardia, pues las guardias por lo general arrancan a las 8 de la mañana, él lo decía muy natural. Y cuando les digo esto muy natural, quiere decir que él no tiene el nivel de alerta que pensamos que debería tener a sus 23 años. Y esto traten de ir pensándolo y razonándolo, pues si no,
termina siendo una discusión en la consulta, ¿sí? Bueno, tenía adenomegalias inguinales bilaterales, ¿sí? Se palpaba, no estaba muy aumentado de tamaño, y él decía que hacía 48 horas que había empezado el cuadro. Hicimos la anamnesis dirigida, solicitamos exámenes, y recuerden qué exámenes solicitamos. Solicitamos los exámenes que les decía de serologías, más allá de lo que nosotros estábamos sospechando de que era una gonorrea, por ejemplo, ¿sí? No se olviden de solicitarle esto y que este paciente tiene que volver al consultorio, porque si tan tranquilamente a él le parece normal tener múltiples parejas sexuales sin utilizar un preservativo, nosotros como estrategia sanitaria estamos fallando, ¿sí? Porque estos chicos deberían haber tenido clase de educación sexual en el colegio, tener bien en claro cuáles son las patologías que se pueden contagiar, porque la gonorrea se puede instalar otro tratamiento y ya está, pero si este paciente me venía con un HIV positivo, que me ha pasado, ¿sí? Lamentablemente tiene una patología que no tiene cura, solamente tratamiento. Bueno, la conducta terapéutica de este paciente. A este paciente automáticamente fuimos a hablar con enfermería vino, le puso 250 miligramos de ceftriaxona intramuscular y 1 gramo de acitromicina, se lo dimos para tomar nosotros con un vasito de agua, adelante de nosotros, ¿sí? Y empezamos a hablar un poquito de, en un consultorio de guardia le estoy diciendo, empezamos a hablar un poquito de prácticas sexuales seguras. Esta era la foto del paciente, ¿sí? Le tomamos muestra para directo y cultivo, además de las serologías que le pedí. Acuérdense que las serologías ustedes las van a tener más o menos entre 1 semana y 14 días, porque eso va por laboratorio de planta, no laboratorio de guardia. Y le indicamos el tratamiento. Este paciente se citó por consultorio externo, ¿bien? Y este paciente nunca vino, ¿sí? Yo lo cité porque yo en ese momento hacía consultorios externos, además de hacer una guardia semanal, y el paciente no vino. Sabido con turno y todo, y no concurrió. ¿Cuál era la importancia de los contactos? Recuerden que si pensamos solamente en gonorrea, tenemos que hablar de 60 días. Si pensamos en sífilis, como este paciente, porque tranquilamente, además de tener una gonorrea, tranquilamente se podría haber contagiado de sífilis, tenemos que hablar de 90 días, ¿sí? Y esto es lo que tanto nos cuesta, porque es muy difícil que el paciente, y más que nada a esta edad, y por eso le recalcaba la edad, le recalcaba por ahí el enojo del horario de la guardia y demás, tenemos que tratar de olvidarnos de todo eso, hacer lo más éticamente posible la consulta, para poder empezar a ser protagonistas nosotros de erradicar estas patologías que deberían haberse ido hace mucho tiempo. Vamos a otro caso clínico. En este concurre a consultorio, esto no fue un consultorio de guardia, ¿sí? Concurre a consultorio un paciente de 46 años que nunca refiere a hacerse controles de salud y refiere tener unas lesiones en piel de larga data, pero se acentuaron en las últimas semanas, ¿sí? Acá le empezamos a preguntar si el paciente tenía alguna inmunodeficiencia, si era diabético, si era hipertenso, si tenía algún antecedentes en la familia. Bueno, todo bien, no tenía antecedentes, nunca se había controlado la presión, eso se sentía dentro de todo bien, estaba con un poco de sobrepeso, normotenso, demás. Al examen físico, las lesiones eran maculares de color rojo pálido, no picaban, ¿sí? Y estaban en tronco y extremidades, palmas y plantas libres. Este es el paciente. Y acá está de costado. Bueno, esto que está señalado con la flecha era una lesión que nos alejaba, o sea, tenía esta sola lesión, ¿sí? Esta lesión era una lesión descamativa, él decía que no le picaba, ¿sí? Solo al principio cuando vemos esto pensamos directamente en una pitiriasis, ¿sí? En una micosis. Pero bueno, no tenía por qué tener este rash generalizado, ¿sí? Y a este paciente le pedimos todo el laboratorio, ¿sí? Después nos vino a consultar, recuerden que era un consultorio, ¿sí? No era de guardia. Le pedimos, el laboratorio no tenía blancos, no tenía desvío de fórmula.
función renal, glucemia normales. Y fíjense en lo llamativo. Me hicieron toxoplasmosis. Nosotros no la habíamos pedido, pero me vino toxoplasmosis positivo. Desestimamos porque en un paciente masculino que tenga toxoplasmosis no es muy relevante. Recuerden, la toxoplasmosis la pedimos, por ejemplo, en un control de embarazo. Era HIV negativo. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿Puede ser que dé negativo lo que es la prueba de HIV, la primera prueba, por el tema de estar en periodo de ventana? Todavía no tener anticuerpos. Totalmente. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Y eso hay que explicarle al paciente también, porque cuando vos diagnosticás una ITS no hay que olvidarse de todo lo demás, ¿sí? A veces nosotros decimos una gonorrea, le ponemos tratamiento, todos felices, todos contentos, pero recuerden esto, que el paciente, así como se contagió eso, se pudo haber contagiado todo lo demás, ¿eh? Pero sí. Bueno, proteína C reactiva 24, BDRL reactiva, y me vino 1 en 64, ¿sí? Hepatitis C, antígeno de superficie negativo, ¿sí? Y el resto de la serología, que era hepatitis C, vino negativo. Bueno, ¿qué hicimos con este paciente? Y las cosas que quiero que ustedes vayan imaginándose en dónde van a trabajar. ¿Bien? Si teníamos FTA, hubiese sido muy positivo, porque ahí confirmábamos directamente la sífilis, y ese 2% que nos quedaba como falso positivo, la FTA directamente nos termina de confirmar. Si estaba disponible el campo oscuro, porque en algunos hospitales está disponible, bueno, eso está buenísimo, directamente las espiroquetas ya te lo dice el de laboratorio y ya te quedas más que tranquilo. No estaba disponible, obviamente, en donde estábamos. Vacunación. Este paciente sabemos que no tiene vacuna de hepatitis B, así que recuerden tratar de hacer todo lo mejor posible en la consulta, si no hay que olvidarse de las vacunas. Ya si este paciente les está diciendo que no realiza controles de salud, ya saben que no tiene antígeno de superficie, listo chicos, ya saben que tienen que vacunarlo, ¿eh? No se olviden de hacer la indicación de vacunación. Hablamos de consejería, no se olviden, ¿sí? Este paciente hablamos, él estaba separado, ¿sí? Y tenía algunos encuentros sexuales, ¿sí? Pregunten qué tipo de encuentros sexuales tiene, si utiliza o no utiliza preservativos, si le realizan o realiza sexo oral, porque recuerden que eso también contagia, mucosa con lesión contagia y demás. Tratamiento de este paciente, le pusimos penicilina, 2.400.000, 3 dosis, ¿sí? Y lo citamos a los 3 meses. ¿Sí? Primer control de sífilis a los 3 meses. Nosotros ya nos habíamos desviado un poco de las lesiones de piel, ¿eh? Habíamos pensado en sífilis, dijimos, hacemos tratamiento. Bueno, el paciente viene a los 3 meses y refiere que alguna de las lesiones en piel se tornaron pruriginoso. ¿Bien? Él ya no tenía más el rash, pero directamente ahora sí le picaban estas lesiones descamativas, y nosotros ahí, fíjense en acá, fíjense en que el rash ya no lo tiene, pero tiene estas manchas que ahora sí nosotros pensábamos en pitiriasis, ¿sí? Eran descamativas, le picaban ahora, que era lo que nosotros nos alejaba un poco del diagnóstico. ¿Qué hicimos acá? Hicimos tratamiento para pitiriasis, hicimos clotrimazol 1 gramo en crema cada 12 horas en las lesiones, usamos itraconazol. Recuerden que cuando Vanina dio la clase lo ideal sería usar terbinafina, pero no teníamos, usamos itraconazol 200 miligramos día por 7 días, y usamos ketoconazol en shampoo. Recuerden que el ketoconazol en shampoo al 2%, que si bien es un shampoo, nosotros lo tenemos que recomendar como un jabón líquido, ¿sí? Una vez que el paciente se lava todo con el shampoo, lo tiene que dejar actuar entre 5 a 10 minutos, no sirve que use como un jabón normal que se está duchando y se va enjabonando el cuerpo, no, lo tiene que dejar actuar entre 5 a 10 minutos. Este paciente lo citamos al mes, pero ¿por qué? Para ver si las lesiones se le habían ido y tuvo una buena evolución, las lesiones se le fueron. Y ahí termina. Fíjense en este caso que estaba... Sí. ¿Se puede dar en vez de itraconazol 7 días, fluconazol? Porque son 3 dosis nomás. Bien. Sí, y lo vas a usar, porque el fluconazol casi siempre hay en el hospital, o lo vas a tener mucho más disponible. Sí, se puede usar. Porque ahí es más fácil la adherencia también del paciente.
Sí, lo que pasa es que la pitiriasis versicolor con el fluconazol sí mostró resistencia y con la terbinafina no. Acordate que fluconazol lo usábamos para onicomicosis, para intertrigo, quizás por eso muestra un poco más de resistencia. Y la terbinafina y el itraconazol no son muy utilizados. Pasa lo mismo que pasa con los antibióticos. Si vos me decís, ¿por qué en una faringitis bacteriana no usamos acitromicina, que es un comprimido día, y usamos penicilina, que hay que darla cada 8 horas? Y porque si nosotros usamos un antibiótico de mayor espectro, el día de mañana va a tener resistencia. Así que sí, la vas a usar, se puede utilizar fluconazol. Pero fíjense, el paciente mejora las lesiones con el tratamiento para sífilis. Sí. Le hago una pregunta. ¿El paciente al presentar una pitiriasis no sería, o sea, de buena práctica quizás seguir indagando para saber si presenta algún grado de inmunodepresión? O sea, quizás el paciente es diabético o quizás repetir HIV. Digo yo, ¿no? Porque para que se manifieste la malacesia, digo. Bien. Mira, yo tuve muchos chicos jóvenes que tuvieron pitiriasis, muchos chicos jóvenes y no tenían inmunodeficiencia. Fíjate que este señor, le pedimos laboratorio, no tenía diabetes, tenía una glucemia creo que de 75, si mal no recuerdo, 74, y todas las serologías negativas. A ver, yo creo que haber limpiado un poco el cuadro de sífilis dejó más florido el cuadro de la micosis. Pero bueno, o sea, tenía sífilis, sí tenía sífilis, eso era confirmado. Y bueno, y la pitiriasis, no sé si se manifestó después o estaba enmascarada por la sífilis. Nunca me había pasado tener 2 cuadros juntos. Sí me había pasado de que estás descartando múltiples causas hasta una reumopatía, y después el paciente dio todo el perfil reumatológico negativo y vino con sífilis positiva. Le pones tratamiento y mejoró todo. Está bien, gracias. Por ahí no como primera opción, pero sospechar también alguna alergia alimentaria o algo así, un mecanismo de hipersensibilidad por la... Sí, este paciente, acordate que no le picaba. Generalmente, sí, hay reacciones de hipersensibilidad que no pican, pero en su gran mayoría sí pican. Por eso digo, o sea, la anamnesis bien hecha, y de hecho hoy en día los modelos de historia clínica, si uno directamente, es más, ni se tienen que acordar, empiezan a leer todos los ítems, es muy raro pasarse factores de riesgo. Me ha pasado de que por ahí, no sé, te olvidas de las vacunas, cuando viene el apartado de vacunas, más que nada a los que hacemos niños también, y ahí le preguntás y empezás a hacer, y empezás a hacer recomendaciones y demás. Lo que ustedes no tienen que caer en, como pasaba con el chico consulto por esto, 23 años, a las 11 de la noche, tengo secreción en la uretra, listo, ponele el tratamiento y se va. ¿Entendés? No tienen que caer en eso, porque justamente por este tipo de práctica es que tenemos patologías que deberían estar erradicadas y siguen estando en aumento, y fíjense en un aumento de edad de chicos jóvenes, ¿sí? Chicos que no hace mucho iniciaron relaciones sexuales. Así que sí, puede ser, pero acordate que este paciente no le picaba y venía de larga data con las lesiones. Las reacciones de hipersensibilidad, por lo general, se van rápido, o el mismo paciente viene y les comenta a ustedes que por ahí comió, utilizó algún shampoo o demás, y le salieron las marcas. Doctor, ¿le hago una consulta? Sí. No, quería saber cuáles serían los diagnósticos diferenciales para placas blanquecinas no pruriginosas en piel. Si usted me puede decir, porque la verdad que no se me ocurren muchos. Gracias. Placas no pruriginosas en piel. Estamos hablando de placas descamativas, ¿no? O placas directamente. Porque si no tenés... Claro. Como la de este paciente. Bien. Este paciente, lo que nos llamaba la atención, ahí vos podrías haber hecho, por ejemplo, si estaba disponible, un micológico directo, ¿sí? O sea, te agarran, le raspan un poquito la lesión y lo mandás a que lo vean en microscopio. Eso es muy barato, y de hecho prácticamente un bioquímico que esté entrenado te lo va a decir directamente. A ver, pensemos, estoy pensando con vos,
lesiones descamativas, blanquecinas, sacando pitiriasis. La pitiriasis siempre tenés que buscarle una placa madre. Eso es de libro, siempre la tenés. Tiene, o sea, la placa madre quiero decir la placa más grande y la más característica. Después tenés otras micosis que son en escarapela, pero tienen, por ejemplo, una micosis, un intertrigo y demás. Tiene la lesión, son mucho más grandes, no era tan chiquitito como este. Acá nombran psoriasis, sí, la psoriasis, lo que pasa es que es un poco más característico porque más que nada afecta rodillas, codos. ¿Cómo? Vitiligo también aparece en placas. Claro, lo que pasa es que no es descamativa el vitiligo. La esclerodermia sí, generalmente son pústulas, o sea, son sobre elevaciones la esclerodermia. Así que eso tampoco entraría tanto. ¿Alguna tiña, Doc? Sí, tiña sí, pero vieron que vimos cómo era la lesión en escarapela. También te aleja a cómo tenía este paciente. ¿Dermatomiositis? Y sí, dermatomiositis tiene muy característico el eritema. Y este paciente era más tirando a blanco que eritema. El líquen plano sí, obviamente que en otros sectores. ¿Sí? No tan común donde tenía. Este paciente, recuerden que tenía la lesión. Esperen que vamos a la foto. Acá. Lo que sí me gustó que escribieron. Sí, ahí está. Lo que sí me gustaron que escribieron es la lepra. ¿Sí? ¿Por qué digo la lepra? Porque la lepra no se presenta siempre de libro. ¿Sí? Lo único que el tema es que la lepra sí o sí tenés que tomar un pedazo de piel, tenés que hacer una biopsia con punch o lo que sean, pero sí. ¿Sí? De hecho, en ese momento no se me había ocurrido, pero después en los diagnósticos diferenciales sí. Sí. Bueno, Vani, ¿hay... Gracias. No, por favor, ¿pudiste ir leyendo las preguntas? ¿O dónde está la actividad? Ah, ahora hablamos de la actividad, sí. Quiero que no nos olvidemos de eso. Bueno, vamos a hablar de la actividad. Chicos, se nombró un referente de cada grupo. Vieron que ustedes están distribuidos por grupos. ¿Sí? En Buenos Aires son 7 grupos, en Santo Tomé y La Rioja son hasta 8 grupos. Pero son 2 plataformas paralelas. ¿Sí? Todo lo que son Buenos Aires están juntos y La Rioja y demás están juntos también, pero están separados de Buenos Aires. Se nombró un referente de cada grupo porque quiero que ese referente sea un símil jefe de residentes. ¿Sí? ¿Por qué lo elegimos a eso? Es casualidad, no se sienten mal si lo eligieron o si no lo eligieron. Ese referente lo que tiene que hacer es poder llevar dentro de todo al cabo la actividad en el grupo. ¿Sí? La actividad van a ver que en Buenos Aires son 7 ítems y en las demás sedes son 8. ¿Sí? Cada grupo tiene asignado una actividad. Por ejemplo, el grupo 1 tiene que contestar la pregunta 1 en el foro, ¿sí? Y la idea es, como vimos con Vanina y con Bárbara, que se presentan tantas discusiones ricas a nivel académico, es que esas discusiones también se centren en el foro. Obviamente siempre con respeto, ¿no? ¿Qué es lo que les va a pasar cuando estén trabajando en el hospital? Van a estar discutiendo muchas veces y con distintos personajes, ¿no? Muchas veces con personajes que son educados como ustedes y otras veces no tanto. Así que la idea es poder hacer una especie de ateneo y ir discutiendo sobre el caso. Van a tener tiempo para discutir en el foro hasta el sábado, ¿sí? A las 5 de la tarde. Y van a tener tiempo de mandar el trabajo todo completo. La idea es que, por ejemplo, el grupo 1 que tiene que contestar la pregunta 1 en el foro, el grupo 2 también conteste la pregunta 2 en el foro, vayan discutiendo entre el grupo 1 y el grupo 2, pero cada grupo cuando mande tiene que mandar todas las preguntas contestadas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, más allá de que el referente, por ejemplo, del grupo 1 que va a ser, vamos a ponerle, no sé, Jorge es el referente del grupo 1, va a mandar el trabajo, ¿sí? Y el trabajo de Jorge va a ser todo igual al del grupo 1, van a tener la misma nota, ¿sí? Pero necesitamos tener una nota de cada uno de ustedes, porque obviamente todo lo que hacen en la plataforma es calificado. Recuerden, chicos, que la plataforma les saca una estadística a ustedes cada vez que ingresan, cada vez que están y cada vez que escriben, ¿sí? Si eso no lo sabían, ténganlo en cuenta, porque después cuando haya algún tema de notas y demás, se tiene en cuenta eso.
Recuerden que para rendir un un examen de residencia, se les tiene en cuenta la nota que ustedes terminan promediada de la carrera, ¿sí? Así que creo que esta plataforma utilicen para sacar una buena nota alta, porque todo suma, ¿eh? Ustedes terminan con un promedio de carrera más o menos de 7 y se sacan un 7 en el examen de residencia y quedan con un promedio de 7, que no es poco para una residencia, ¿eh? Así que se lo tengan en cuenta. Doc, una pregunta, es un Word por cada grupo, ¿no? Sí, es un PDF en realidad. Lo habíamos hecho en Word y nos pidieron que lo pasemos a PDF, pero sí. Perfecto, pero tiene que ser uno solo de todo el grupo. No. ¿Quién va a contestar? ¿Uno del grupo o todos tienen que enviar las respuestas? Todos del grupo tienen que enviar. Una vez que el grupo, por ejemplo, uno ya tenga su contestación, una vez que finalice el tiempo del foro, que sería el sábado, lo que nosotros queremos es que ustedes, como grupo 1, por ejemplo, manden todas las respuestas, ¿sí? Ustedes van a haber contestado la pregunta 1, pero las 6 preguntas distintas también la tienen que contestar para que quede, digamos, un trabajo calificado, más allá que las otras preguntas la contestó el equipo 2, el grupo 3, el grupo 4, ¿se entiende? La idea es que haya una discusión rica, de esa discusión ustedes puedan sacar las preguntas concretas y que manden un trabajo, ¿me entendieron? Doctor, una consulta. Perdón, Pero no es que cada... Chicos, hablemos de una, si no nos escuchamos. Sí. Sí. Eso no es que cada uno tiene que mandar, cada persona del grupo tiene que mandar un trabajo, sino que el trabajo es por grupo, finalizado, se sube a la plataforma. Es así, mira. Nosotros le mandamos una consigna en PDF que la van a leer todos y hay, en el caso de Buenos Aires, 7 referentes, ¿sí? Un referente por cada grupo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ese referente... Sí. Bien, ese referente tiene que tomar el protagonismo de llevar adelante ese grupo, ¿sí? Sí. Vamos a ponerle que el referente es Jorge, ¿sí? Jorge manda la actividad completa, además de su pregunta como grupo contestada, tiene que contestar las 6 preguntas distintas de los demás grupos, ¿se entiende hasta ahí? Sí, o sea, hasta ahí perfecto. Bueno, pero aparte de la pregunta que le toca por grupo, todas las otras preguntas. Exacto. Lo que necesitamos para que les quede la nota a todos y que les figure el trabajo entregado a todos los del grupo, es que todos manden, además de Jorge, la actividad. ¿Entienden? Así les queda a ustedes, les queda registrado como que entregaron el trabajo, porque si solamente lo manda Jorge, y por ejemplo, yo a Jorge, no sé, con Vanina le ponemos, no sé, por ejemplo, un 8, y vos estabas con Jorge y me decís, pero a mí no me figura la nota. Bueno, perfecto, yo tengo tu trabajo, ¿sí? Que vos lo hiciste, vos lo enviaste y queda constancia curricular que lo hiciste. ¿Sí? Aunque todos tengamos el mismo trabajo, porque se supone que... Exactamente, se supone que lo tienen que hacer en grupo y esa es la idea, ¿eh? Si no hubiésemos hecho individual. La idea, chicos, es que esto, lo mismo que pasa en las clases, que discutamos de manera correcta, ¿sí? Educada, y que una vez que ustedes se pusieron de acuerdo en el foro, vamos a hablar un poquito del trabajo. El trabajo en el primero van a tener que hablar de diagnósticos diferenciales y demás. Entonces vos, por ejemplo, yo digo neumonía, y vos me decís, pero ¿podría haber sido una bronquitis? Y bueno, podría ser, y quiero que ese estilo de discusión se dé en el foro. ¿Sí? ¿Qué es lo que les va a pasar en la vida real? Lo único que no los podemos enfrentar personalmente, así que lo vamos a hacer mediante el foro. ¿Sí? Disculpa, a nosotros nos llegó un mail que, por ejemplo, nosotros somos el grupo 3 y había 7 referentes distintos a la pregunta. O sea, dentro de nosotros nos dividimos por pregunta. O sea, está distinta la consigna a la que están diciendo ahora. ¿Cómo? Estamos hablando de nuestra plataforma, ¿no? De patologías prevalentes, ¿no? Sí. Nos llegó un mail que cada uno del grupo tenía que resolver una pregunta. Dentro de las 7 elegíamos una. Y entonces nos dividimos. El grupo 3 somos 27 participantes. Dividimos las 7 preguntas, 4 cada uno hacíamos cada pregunta. Misma consigna que están No, pero yo cargué el trabajo, ¿eh? Yo cargué el trabajo, ¿eh? Y dice, a ver si les puedo compartir. Entonces no sé.
Dice, mira, ahora igual lo chequeo, porque una de las, Jurado, no sé si está conectada, Jurado me hizo una observación. Sí, hola Doc. Ah, hola, ¿cómo te va? Y tenía razón en cuanto a la ocultación de crepitantes y la placa que se veía, estaba mal, y eso fue error mío. Pero dice, cuando está designado, digamos, el referente, dice grupo 1, pregunta 1, grupo 2, no sé, Jorge, pregunta 2, ¿sí? El grupo coincide con la pregunta que tiene que contestar. Está bien, entonces está bien que la Pero ahora estamos yendo mal entonces. Ahora lo vuelvo a leer, pero no sé, salvo que se haya interpretado. Pero bueno, por ahí lo pasé a PDF. Capaz que cuando lo pasé a PDF, a veces cuando pasás de Word a PDF se alteran los archivos, Doc, pero lo vuelvo. A los otros grupos no nos llegó ese mail como habló la compañera recién. Ahora que no sale hay lo que un usted mail. dijo. Claro, solamente está en la plataforma. Claro. En el foro sale lo que usted dijo y el del correo que habla Daniela, a los otros grupos no nos llegó. Teníamos que subdividir. No, es que ese correo no se envió un correo que se tenían que subdividir ni nada. Lo único que le mandé un correo privado a cada referente para que estén enterados que iban a ser el referente, pero solamente el mail privado que decía era eso. Eso es lo que me están diciendo que había que dividir y demás, no lo enviamos nosotros, pero bueno, que la compañera se quede tranquila que voy a volver a leerlo de la plataforma. Capaz que hay alguna de las partes que se muestra a discusión y son 366 chicos, así que la idea es que no haya nada que pueda generar algún tipo de malentendimiento. ¿Sí? Bueno, chicos, más o menos queda en claro entonces el trabajo. Doc, le hago una pregunta. Sí. Ahí un compañero escribió hoy cómo se realiza la desensibilización cuando usted habló hoy de las embarazadas sobre la penicilina. Bien, hay que internarla primero y no hay un protocolo de cuántas unidades se le tenés que aplicar a la embarazada, pero se interna a la paciente y la idea de desensibilización es ir creciendo con la dosis, ir administrándole dosis muy pequeñas a la paciente para ver hasta qué punto desarrolla alguna patología de tipo de hipersensibilidad. Por lo general, no desarrollan alergia como el paciente cree o un edema de glotis y demás. Esa es la desensibilización. Sí. ¿Y en qué rango de tiempo se hace entre cada dosis? Una por día. Igual que la administración, una por día. Yo creo que en algún momento van a bajar un protocolo en donde vos vas a ver exactamente cuántas unidades le vas a aplicar. Esto lo hacen los hospitales que tienen la especialidad de alergia dentro del servicio. Sí. Vani, ¿hay alguna pregunta más en el chat? A ver. ¿Le puedo hacer una pregunta o va a hablar Vanina? No. Hacé, yo voy leyendo, sin problema. Acá estuvieron... perdón, sí, habla, tranquilo. La desensibilización que dijo usted, que llega a un punto cual, supongamos que sea mucho menor de la dosis de la medicación a dar, ¿se usa esa dosis o se busca llegar al nivel de dosis para erradicar al germen? No, lamentablemente hay que llegar a la dosis para erradicar el germen, sí. Ese es el objetivo de la desensibilización. Sí. Ok, gracias. De nada. Acá Federico subió, esto es de Buenos Aires, en el chat. En el chat lo pueden ver todos, chicos, ¿no? Sí. Claro, bueno, eso es lo que charlábamos, ¿sí? Estoy leyendo con ustedes, ¿eh? Sí. O sea, ves, por ejemplo, en Buenos Aires el grupo 1 es Graton Alves, Fernando. Él debería estar, digamos, a cargo de todo el grupo 1 y contestar la pregunta número 1 en el foro, ¿sí? Los demás grupos deberían cuestionar esa pregunta y así sucesivamente. Después, una vez que ya tienen hasta el sábado todo contestado, o sea, hicieron un gran grupo, digamos, para resolver todo el caso clínico, lo envían todos. Nosotros, por ejemplo, vamos a corregir el grupo 1, vamos a corregir el de Alves, el de Fernando, y alguno que otro de grupo para confirmar que ustedes hayan enviado el trabajo.
correctamente y que hayan cargado, porque a veces pasa que lo envían y el archivo está vacío y demás. Doc, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, cómo no. ¿Qué tal? Yo soy de la sede de Buenos Aires, somos del grupo 3. La consigna es la siguiente: el referente del grupo es el encargado de subir al foro la respuesta de en este caso la consigna número 3 que nos toca a nosotros. Únicamente el referente sube ese cuestionario al foro y la discuten los demás miembros de los otros grupos, o tenemos todos los miembros del grupo que subirlo al foro la pregunta. Mirá, a nosotros nos gustaría que todos puedan hablar, ¿sí? Son muchos. Yo creo que si lo hacen de manera como ahora, que todos están siendo respetuosos y demás, no va a haber ningún problema. Pero si se torna... Nosotros igual vamos a participar del foro, si se torna demasiado irregular y que no termina siendo muy desordenado, lo charlamos y de última que escriba solamente cada referente. Pero en realidad no queremos darle solamente todo el peso al referente, porque si no, la plataforma cuando haga la estadística de conexión y de participación, vos, por ejemplo, si no sos el referente, vas a quedar como nunca te conectaste y quizás estuviste hablando con el referente todo el tiempo para poner las preguntas. ¿Sí? Claro, lo preguntaba por una cuestión de practicidad, porque somos varios los integrantes del grupo, solamente en el nuestro, y me imagino que entre los 7 grupos de Buenos Aires debemos ser un volumen muy importante. Pero Sí. Está bien, por el tema de la estadística, eso es entendible, porque todos tratamos de entrar todos los días a ver las actualizaciones. La siguiente pregunta totalmente. que le quisiera es con respecto al trabajo. Una vez terminado y completado, además del nuestro ítem, que es el 3, los otros 6 ítems que nos quedan pendientes, ¿tenemos todos los miembros del grupo que enviarlo a la plataforma, subirlo, o enviarlo al mail suyo o a algún destinatario particular? No, toda la plataforma, lo tienen que subir a la plataforma. Recuerden que el mail no podemos sacar ninguna estadística, pero la plataforma saca estadística de todo, chicos, de todo. Y eso ténganlo en cuenta, no solamente con nosotros, sino con todo lo que hagan mediante plataforma. No, todo mándenlo, porque así nosotros, si hay algún problema de índole administrativo, ustedes tienen cómo defenderse, porque ustedes mandaron el trabajo, ¿sí? Quizás Perfecto, nosotros, muchas gracias, doctor. ahí me uno, se escucha, ¿no, Luis? Quizás nosotros lo que les podemos decir es que podemos generar mayor debate en los foros, siempre nombramos un referente como para saber que esa respuesta se iba a subir y que en el resto pueda generar una discusión, pero sí el trabajo final, mándenlo todos, porque de esa manera, como dice el doctor, están todos, queda registrado de que fue enviado, ¿no? Más allá de que obviamente el trabajo va a ser igual en todos los miembros del grupo, necesitamos que eso esté cargado. En el foro lo que buscamos es discusión, entonces ahí quizás no es necesario que todos estén contestando todo el tiempo, ¿no es cierto? Obviamente, aparte, igualmente, imagínense que si ustedes leen, se meten en el foro y leen algo que no están de acuerdo, están obviamente libres de decir sus impresiones diagnósticas o lo que sea, ¿no? Digo, planteo un ejemplo. Pero sí la actividad final, el domingo, la mandan todos, cárguenla todos, por favor. Faur, Guadalupe, ¿querés que lo vuelva a explicar? Que me pusiste, si puedo explicar de vuelta, ¿querés que lo vuelva a explicar? ¿Estás conectada? Faur, Guadalupe. Hola, doctor. Sí, no me quedó muy claro el tema del foro. ¿Tenemos todos que participar o solamente el referente? Sí, la idea es lo que decíamos con Marina. Por eso estoy preguntando de nuevo. Bien. La idea de nosotros es que participen todos, ¿sí? Son muchos. Ustedes son más o menos en Buenos Aires, un poquito menos de 190. Si ustedes lo hacen de manera ordenada como lo estamos haciendo ahora, no va a haber problema, porque van a ver que van a terminar discutiendo en el buen sentido de la palabra. Por eso recalco que tienen que ser lo más educado posible. Empiezan a contestar todos. Si nosotros vemos que se torna nada, muy poco rico, muy desordenado y demás, hablamos en el foro y ponemos que contesten los referentes nada más. ¿Les parece? Bien, doctor, gracias. No, de nada. Bueno,
Perdón, ¿te puedo hacer una consulta con respecto a lo del foro? Sí. Uno tiene que entrar el 30, ¿sería el foro? No. Ustedes pueden entrar desde hoy si quieren. Tienen perfecto. tiempo para entrar al foro hasta el sábado a la tarde, ¿sí? Y tienen tiempo de enviar el trabajo completo hasta el domingo a la tarde. Perfecto. Si no hay ninguna intervención, ninguna interacción con ustedes. Mediante foro. Sí, mediante el foro. Pero sería hasta el 29, el 30 ya estamos como liberados. Se entrega el trabajo y estamos liberados. Exacto. Buenísimo. Sí. Después van a tener la corrección, ¿no? Pero... Claro, no, mi preocupación va porque yo el trabajo el sábado hago guardia, entonces es como que se me complica entrar. A eso iba. Pensé que había que interactuar con ustedes. No, podés entrar desde hoy si querés. Buenísimo. El foro está activo desde ayer. O sea, la actividad está activa desde ayer. Bien. Fíjense, si quieren, vayan recorriendo un poquito la plataforma, porque una de las chicas preguntaban cómo lo envían. Donde dice envío de tarea, van a ver que a ustedes les va a figurar, por ejemplo, como no lo enviaron todavía, no enviado sin calificar, ¿sí? Una vez que ustedes ponen enviar, ahí copian o arrastran directamente el archivo, trátenlo en lo posible, esto consejo para ustedes, siempre hacer todo en PDF, para que nosotros no lo podamos modificar, y lo envían directamente, ¿sí? Bueno, chicos, ¿cómo? Doc, disculpe, tal vez como sugerencia, no llegué a escuchar la parte de la discusión del foro, pero como sugerencia podría ser que escriba el representante, digamos, de cada grupo que mande la respuesta, y el resto de los chicos sí puede aportar algo, o discutir, o preguntar. Estaría buenísimo, digamos, porque así es un poco perfecto, sí. Que subir la respuesta. Que se arme una réplica en cada comentario de cada punto de última. Sí, a mí me encanta que discutan entre todos, pero sé que por ahí se va a tornar medio desordenado. Quizás hay una respuesta, me parece bien incluso para ordenar. Si hay uno mande la respuesta, el referente que la escriba en el foro, y ahí estamos. Y el resto participa de la discusión, genial. Bien. Chicos, si por esas cosas el referente que le tocó tiene algún problema o demás, nada, fue elegido al azar, ¿sí? Les digo, por ahí le genera un compromiso más. Igual recuerden que tienen que entrar igual al foro y demás, porque si no, no queda estadística de conexión, ¿eh? Doctor. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a sífilis? Sí. En un paciente HIV que presenta, por ejemplo, con la sífilis primaria, si puede, yo leí que tendría que, por ser HIV, hacer una punción lumbar y buscar hacer VDRL en líquido cefalorraquídeo. O sea, ¿cuándo hacemos VDRL en líquido cefalorraquídeo? Independiente si tiene síntomas neurológicos. ¿Verdad? No. En todo paciente con HIV que no cumple tratamiento, pues si el paciente cumple tratamiento y viene con los antirretrovirales, debería tener una carga de CD4 estable, y no vamos a pensar en neurosífilis, ¿sí? Calculale que vos para hacer una punción lumbar es algo súper invasivo, o sea, lo tenés que hacer cuando no tenés diagnóstico. Si vos tenés diagnóstico sanguíneo de sífilis, tenés que poner tratamiento. O sea, no tenés que hacer una punción lumbar para esperar el tratamiento, para aplicarle el tratamiento antibiótico. ¿Entendés? Más o menos, porque cambia, porque si tengo VDRL positiva, el tratamiento sería con penicilina cristalina, no benzatina. Porque yo había leído algo así, por eso me quedó la duda, cuando hace VDRL. En paciente HIV. Yo en paciente HIV quizás no, sí tomo el concepto que vos mencionaste para decirte que sí, en el recién nacido es así. Exacto, que acá Laura justo lo acaba de poner. Sí, en el recién nacido. Porque en el recién nacido, con VDRL positiva, o sea, expuesto con clínica o VDRL positiva, vas a tener que hacer una punción lumbar. Pero es en el recién nacido, no me quiero meter en HIV. Que de hecho, en el recién nacido, ustedes van a ver en los algoritmos que además de la punción lumbar, vieron que se buscan. Se hacen radiografías de huesos largos, se hace hemograma, se hace hepatograma y además examen físico compatible. Y en ello sí haces la punción lumbar. Y haces tratamiento, y por eso es oportuno lo que vos decís, porque con todo eso
es verdad que se hace tratamiento endovenoso, pero te hablo del recién nacido, del HIV, ahí tendríamos que buscarlo. Gracias. No, por favor, gracias porque es justo, viste, en lo que puedo aportar del recién nacido, ¿no? O sea, con BDRL negativa y examen físico normal, ahí quizás tenés la opción de dar una dosis según el algoritmo de intramuscular. Pero es oportuno lo que decís para comentar del recién nacido. A la máquina. La maquinita. Bueno, Vani, ¿te parece dar por finalizado? Sí, perfecto. Chicos, hay un micrófono que está abierto. Bueno, quedamos así entonces que escriben los referentes. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Hola. Sí, te escucho bien. Hay un micrófono que está abierto. Chicos, los micrófonos. Le quiero hacer una pregunta específica sobre una pregunta del caso clínico. A nosotros, en nuestro grupo, nos tocó en la pregunta 2, que habla sobre los estudios complementarios que tenemos que pedir y que consideramos. Y pide que hagamos la receta de puño y letra. En ese caso, para responder en lo que es el foro. No son amigas. ¿Cómo hacemos? Sí, en el foro la pueden subir a la foto si quieren, ¿eh? Pueden subir un archivo foto. Sí. Y cuando les toca la parte de indicaciones de enfermería, a diferencia de lo que vos preguntaste, traten de poner como una indicación verdadera, ¿sí? Número 1, número 2, lo que tiene que hacer el enfermero en primera instancia, ¿sí? La idea es que practiquen estas cosas, ¿eh? Doctor, otra pregunta sobre el trabajo. Sí. Hay esta parte que tenemos que hacer, llenar el certificado de defunción. Sí. ¿Puedo escribirlo todo a puño y letra porque no tengo cómo imprimirlo? Y ninguno puede sacar, porque ese es un certificado de función original. Después cuando entran para bajar el trabajo en PDF, en la parte de archivo, van a ver que van a tener 4 hojitas tipo fotocopia de los certificados de función, por si ustedes quieren o no ven algo y demás. Sí, ninguno del grupo, la idea es que ustedes escriban en puño y letra, porque en realidad eso no lo vas a hacer con computadora. Yo quiero que escriban ahí mismo, y con Vanina pusimos y Bárbara lo mismo, para que ustedes practiquen qué parte van a llenar. Recuerden que en paliativos ustedes tuvieron clase de llenado de certificado de función, ¿eh? No tienen que completar todo, tienen que completar la parte médica, ¿eh? Sí, pero mi pregunta es, tenemos que llenarlo y sacar una foto y enviar para el foro, no enviar la tarea. Pero yo no tengo cómo imprimirlo, eso que estoy diciendo. Yo quiero saber si puedo como que copiar a puño y letra y llenarlo así, ¿entendés? Bueno, mira, ustedes son más o menos en el grupo entre 20 y 27 chicos, ¿sí? Yo creo que alguno debe tener... ¿Es uno por grupo? O sea, ¿vos en qué grupo estás? ¿En el 2? En el grupo 4. Perdón. En el grupo 4. ¿Y vos sos la referente del grupo 4? No. Bueno, perfecto. Entonces, cuando ustedes contesten como grupo esa consigna, ¿sí? La de certificado de función, la van a contestar todos juntos, o sea, todos van a tener la misma respuesta. O sea, que con que haga uno, ya está. Lo que pueden hacer si quieren, abren el archivo en el Paint, por ejemplo, y ponen adjuntar texto y lo tipean, pero siempre en el formato original del certificado de función, ¿sí? Sí, entendí. Sin problemas. Okay. Yo pensé que cada uno de nosotros tenía que enviar una copia. Sí, vas a enviar cada uno de ustedes, pero va a ser la misma, porque la van a terminar haciendo en grupo. ¿Entendés? Sí, entendí. Gracias, doctor. De nada. Chicos, ¿alguna pregunta más? Luisa Romero había levantado la mano, pero quizás ya habló. No, doctor, era por una duda sobre el envío de la tarea, pero ya me la aclararon. Bien. Bueno,
Quiero redondear algo del HIV que quedó a medias tintas. Cuando ustedes reciben a un paciente HIV positivo y ustedes no le hicieron el diagnóstico, y acá van a tener dos posturas. Si el paciente viene con tratamiento y viene con una carga viral baja, porque el tratamiento antirretroviral, si lo hacen bien, es súper efectivo, ese paciente no tiene que tener demasiado miedo, más allá de la patología que tiene. Si ese paciente viene con abandono de tratamiento o nunca hizo tratamiento, ese paciente tiene que internarse, ¿sí? Digo tiene que internarse porque más allá de que ustedes están sospechando una sífilis o lo que sea, va a haber que internarse. Y la mayoría del tratamiento que va a hacer es endovenoso, porque me quedé con eso. No es que le hacemos punción lumbar a todos, vamos a tener que ponernos en qué situación vamos a estar. No por ser un paciente HIV positivo con tratamiento correctamente realizado, hay que internarlo para hacerle tratamiento de sífilis con una punción lumbar, no, eso no. Pero sí, si el paciente tiene una carga viral altísima por no completar tratamiento. Bueno, chicos, nos vemos el viernes, ¿sí? Después le subimos el link de la clase. Da Bárbara, Vani, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por todo. Gracias. Buenas tardes. Chao, gracias, doctor. Que pase bien. Gracias, Doc. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, doctor.